Queridos amigos, nuevamente aquí en el canal del Bicentenario, en nuestro programa habitual de educación y política. Esta semana me acompaña un amigo de quien tuve el honor de acompañarlo cuando fue vicepresidente del Congreso. Él es abogado de profesión, joven político, pero además es un político exitoso. Ese es uno de nuestros parlamentarios que ha sido la revelación en este quinquenio. Ustedes seguramente lo conocen, pero hoy día van a tener la oportunidad de conocerlo un poquito más. Él es Alejandro Muñante y le doy la bienvenida, querido Alejandro. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pepe. Realmente honrado por tus palabras, porque viniendo de ti, a quien considero pues una eminencia en temas parlamentarios, conocedor de tantos años, con tanta experiencia, por supuesto recibo a bien con humildad y con responsabilidad esas palabras tuyas. Mira, la manera que has tenido, la forma de decirme las cosas, es uno de los aspectos exitosos de un político moderno. Yo lo he notado contigo, cuando tuve la suerte de acompañarte, cuando fuiste vicepresidente del Congreso, y siendo tan joven en la política, creo, y también tan joven cronológicamente hablando. Todavía. Muy pocos políticos saben comunicar. Tú de formación, tienes una formación jurídica como abogado. Y nuestro programa justamente se llama Educación y Política, porque lo que queremos es que los políticos, ya con una experiencia adquirida como la tuya, nos puedan reflexionar en voz alta y manifestarnos también qué cualidades, qué formación debe tener, en tu opinión, un político en el siglo XXI. Buena pregunta. Es algo en la que vengo reflexionando siempre, porque cada vez me planteo y replanteo algunas cosas. Y yo creo que el político peruano, el actual, en principio debe ser una persona formada en conocimientos diversos, ¿no? Claro, hay profesiones o especialidades que de una u otra manera algunas destacan más que otras y son mucho más importantes o son más útiles al momento de ejercer la política. Por ejemplo, si eres abogado, va a ser un poco más fácil porque todo lo que se hace en el Congreso, por ejemplo, son leyes, ¿no es cierto? Y si conoces las leyes, conoce de qué estás hablando. Pero también hay otro tema muy importante como la economía, ¿no? Que también, por supuesto, todas las leyes en principio tienen una parte, una sección que dice análisis costo-beneficio, ¿no? Donde tú tienes que explicar cuán beneficiosa es esta norma y si es que acarrea o no acarrea materia presupuestal, ¿no? Entonces, luego tienes la parte de la filosofía, ya conocimientos generales como la sociología, la filosofía, porque tienes que entender al público para lo cual estás legislando, ¿no? Tienes que entender un poco la idiosincrasia y las culturas digamos, la población a la cual te estás dirigiendo con esa propuesta legislativa. Entonces, es vasto el conocimiento, el político necesita, por supuesto, cada día aprender más y más, pero hay ciertas profesiones que yo recomendaría, como el derecho, la economía, la filosofía, la sociología, para, digamos, tener un poco más de fortaleza al momento de dedicarte a la política. Claro está que un médico, un psicólogo, un odontólogo también puede ser político y de hecho en el Congreso actualmente hay médicos, odontólogos, obstetras, ¿no? Hasta cosmetólogos en el actual Congreso. Pero sí, pues yo creo que estas personas un poco que flaquean en esos otros temas, pero la responsabilidad de uno está en seguir aprendiendo y en seguir buscando información. Yo como abogado no soy economista, pero trato de, digamos, empaparme un poco más en temas económicos, trato de empaparme en lo concerniente a políticas públicas, cómo se diseñan y elaboran las políticas públicas. Por eso que algunos incluso en el Congreso estudian una especialidad. En mi caso, me sigue gustando el derecho, estoy a punto de terminar ya una maestría en Derecho Constitucional, porque considero que este periodo del Parlamento ha sido muy rico
en temas de derecho constitucional. Hemos aprendido en la práctica todo lo que la Constitución señala. Vacancias presidenciales, censura de ministros, ¿qué más hemos vivido? Sucesión constitucional, ¿no? Hemos pasado de todo, ¿no? Y creo que ha sido una enseñanza, digamos, desde la experiencia bastante buena, que no lo podrías haber recibido en un salón de clase. Entonces, eso me animó a seguir la especialidad de Derecho Constitucional. Hablabas de la formación que debe tener un político. ¿Crees que es necesario subir a rango constitucional requisitos para ejercer el cargo de congresista, de presidente de la República? Es un debate complejo. Lo que yo considero que todavía no es necesario, creo que es necesario más que nada fortalecer o educar más a la población para que elija mejores representantes, pero consignar una profesión como requisito para postular a un cargo como por ejemplo congresista no garantiza la calidad del político, ¿no? Yo pongo como ejemplo una congresista que tal vez para muchos puede ser mala o buena, por ejemplo la congresista Isabel Cortés, la que le conocen como Chabelita, ¿no? Ustedes saben que ella viene de las canteras obreras de Lima, trabajadora de limpieza, ¿no? No tiene una profesión. Sin embargo, en el Congreso llegó con un plan claro, programático, y está metida en todos los temas a los que se refieren a derechos laborales de trabajadores. A mí me llegan sus proyectos de ley, me visitan los gremios en mi semana de representación y todos ellos me piden apoyo para una u otra ley. Y en todas encuentro el nombre de Isabel Cortés como autora del proyecto. Pero también hemos tenido parlamentarios exitosos en la época bicameral sin formación universitaria. Claro. Y han hecho una buena labor en el Parlamento, sean diputados o senadores. Sí. Entonces, aquí entra otra variable, que son los partidos escuela. Exacto. ¿No? ¿Cuál es el rol, en tu opinión, que debe cumplir los partidos políticos en la formación política de sus militantes? Ser formadores, ¿no? Ser formadores de cuadros, tener una doctrina clara, tener un ideario, saber qué cosas son, si son partidos socialdemócratas, son partidos socialistas, son partidos socialcristianos, son partidos con una tendencia de derecha, una tendencia de centro, una tendencia de izquierda. Y de acuerdo a eso, pues la población, los jóvenes, sobre todo que se interesan en política, saben perfectamente bien a qué partido podrían acercarse para buscar una militancia. El gran problema de hoy es que los partidos políticos no se definen políticamente. Son partidos políticos sin definición política, ¿no? Parece mentira, pero ocurre, ¿no? Por ejemplo, uno no sabe qué cosa es Acción Popular, uno no sabe qué cosa es Alianza para el Progreso, uno no sabe qué cosa es Somos Perú, no tienen una doctrina, un ideario, sí tienen un plan a través de gobierno, como lo pueden tener todos, pero ideológicamente, filosóficamente no hay una claridad. En ese sentido creo que perdemos muchísimo los peruanos cuando los partidos son eminentemente pragmáticos y no doctrinarios o principistas. ¿Cómo se define Renovación Popular? Renovación Popular se define como un partido social cristiano, o sea, tiene como fuente natural el social cristianismo, que está a su vez premunido de la doctrina social de la Iglesia Católica, de la ética protestante, de la reforma liberal, de algunas, digamos, orientaciones más que nada tendientes a fortalecer la ayuda a los más vulnerables. Por eso decimos siempre que tenemos la opción preferente a los más pobres, ¿no? Atendemos, por supuesto, y somos muy cercanos a las políticas de libertad económica, pero también no nos olvidamos de las poblaciones vulnerables bajo un principio de caridad, poder apoyar a estas poblaciones en tanto son vulnerables hasta que alcancen un grado de desarrollo. Por esa razón es que los derechistas nos llaman izquierdistas y los izquierdistas nos llaman derechistas, ¿no? ¿A qué edad te interesó la política, Alejandro? Bueno, a mí me interesó la política recién cuando acabé la universidad. Yo no tenía ningún interés de participar en política mientras estaba en los claustros universitarios, ¿no? Cuando termino y adquiero una profesión, la de abogado, entonces hubo en el Perú un suceso bastante extraño y es que se incorporó en la currícula escolar de educación el llamado enfoque de género que muchos catalogan como ideología de género.
Entonces me interesó mucho conocer ese tema, tuve una postura y la mantengo hasta el día de hoy que es contraria a este enfoque, y entonces de una u otra manera eso me involucró con el quehacer político, visitar el Congreso, tuve la oportunidad de estar en algunos sets de televisión y debatiendo pues con personas que defienden el enfoque de género. Entonces, y después llegó pues la disolución del Congreso, ¿no? Y cuando llegó la disolución del Congreso, me planteé la pregunta, ¿y ahora qué sigue? ¿No? ¿Voy a seguir en este plano activista, ciudadano, o es necesario escalar? ¿Cómo ¿No? percibías el Congreso desde afuera? A diferencia de ahora que tú eres un protagonista de Claro. él. Bueno, lo percibía como una entidad con mucho poder, ¿no? Okay. Con la gran capacidad de poder tomar decisiones trascendentales. Veía a los congresistas a veces muy distantes, ¿no? de la población, y por supuesto también conocía los pormenores de esas discrepancias que existen entre bancadas políticas, ¿no? Sabiendo que se pudo siempre hacer un poco más de lo que hicieron en ese momento. Entonces, con esa disposición que comencé a desarrollar, dije, puedo aportar algo, ¿no? Y entonces se me abrió la oportunidad con el partido Solidaridad Nacional del difunto Castañeda Locio, que en ese momento Rafael López Aliaga ya estaba presidiendo. Me dieron la oportunidad de poder postular en ese congreso complementario, ¿no? Me inscribí como candidato, pero al mes me excluyeron de la contienda electoral. Y Caramba. la pregunta, ¿por qué? Bueno, por haberme olvidado un recibo de honorario del año 2017. Mientras que otros candidatos pasaron con sentencias, con denuncias penales, a mí, por haberme olvidado el bendito recibo de honorario, que ni siquiera pues era una suma exorbitante, me anularon la inscripción. Y por más que apelamos y llegamos a todas las instancias, penalmente nunca se pudo revertir y me quedé con las ganas, pues, ¿no?, de llegar a una contienda electoral hasta el final para ver cómo me iba, ¿no? Sin embargo, ese performance que dejé durante ese mes de campaña atrajo mucho a Rafael López Aliaga, de tal manera que cuando inició la campaña del año 2021, para el 2021, me llama otra vez y por supuesto, como vimos que el partido se refundó, hoy se llama Renovación Popular, y que abraza institucionalmente la bandera de la defensa de la vida, la familia, la patria, la libertad. Dije, pues aquí me siento bien, como pez en el agua, ¿no? Y decidí nuevamente incursionar y logré esa curul por Lima con el número 11. Alejandro Cabero y yo, los dos Alejandro, somos los únicos dos congresistas por Lima que ingresaron con 2 dígitos. Qué complicado, ¿ah? Complicado, porque la gente se equivocaba muchísimo. Así, A mí, uno, ¿no? los amigos me reportaban sus votos, cosa que está prohibido, no deben hacer, pero me mandaban la foto de su cédula, decía, Alejandro, ya voté por ti, y me mandaban, y en un cuadro ponían 1, y en el otro cuadro ponían el 1, y era el 11, ¿no? Bueno, a pesar que me mataba hasta el último día explicando enseñando cómo a deberían votar, claro. ¿no? Igual la gente, pues recién el día que van a votar en la cola, recién está preguntando cómo se vota, ¿no? Exactamente. Bueno, eso pasó y fue suficiente para llegar al Congreso y hoy ya prácticamente hemos entrado al segundo periodo de nuestro mandato, ¿no? Pareciera que han pasado más de 5 años por todo lo que hemos vivido. ¿Qué encontraste en el recién Congreso? Estamos en tercer año, ¿no? De cuando estabas afuera y lo percibías un parlamento con mucho poder, el tema de las bancadas, los partidos políticos, luego ya eres protagonista. ¿Cómo te sentiste en el Congreso? Ya no una percepción, sino cómo viviste, cómo lo sientes. Bueno, mira, ¿qué frustraciones has tenido? Muchas frustraciones. A veces me ha tocado vivir experiencias en las que termina la sesión del pleno y me voy corriendo a mi casa. Y no quiero prender la tele, no quiero saber nada. ¿Te consideras muy emotivo? Algunas veces cuando siento que las cosas suceden de una forma muy mala. O sea, por ejemplo, cuando se blinda a alguien en el pleno con un informe de ética aprobado y uno no sabe por qué ocurren esas cosas. Claro, uno las entiende finalmente al final, pero esa sensación de que algo bueno puede suceder. Pero así como he tenido esos episodios, también ha habido episodios buenos, ¿no? ¿Qué gran satisfacción tienes hasta ahora en tu vida parlamentaria? Bueno, el que pueda ser reconocido en la calle y la gente me saluda. Bueno, doy fe de eso. Acabamos de subir sí. Aquí al piso 8 en un edificio aquí en Surco y no les miento, más de 2 o 3 personas, porque el trayecto es muy corto,
se acercaban con el congresista Muñante, lo saludaban y alguien le dijo, no cambies, sigue así. Sí. ¿Seguirás así? Esa es mi gran satisfacción. Puedo viajar a provincia. Es más, yo no me gusta mucho andar con seguridad. Cuando estoy en mi casa, los policías me quieren por eso, porque yo lo dejo libre bastante rato. Camino por la calle con mis hijas, con mi familia, me voy al mall, me voy a comer algo y siento la satisfacción de que cuando la gente me reconoce me saluda, ¿no? Yo creo que esa es la más grande satisfacción que tiene un político. Eso te muestra que estás haciendo la cosa bien o al menos tu trabajo es aceptado por un sector de la población. No hay, digamos, mejor pago que ese. Así es. Y dime, ¿y tu papel como vicepresidente fue en tu primer año de gestión? Segundo año. En el segundo año. Segundo año de gestión, sí. Fue bastante, digamos, educativo para mí. Fue una experiencia tremenda. O sea, yo recién tengo... Esta es mi primera elección popular, Correcto. Mi primer cargo como funcionario público, incluso porque antes me dedicaba al ejercicio privado de mi profesión. Entonces, mi primer cargo de elección popular es como congresista, como un alto funcionario, y a mi segundo año de congresista ya fui vicepresidente, ¿no? Eso te iba a preguntar, bueno, ya te lo dije, pero, porque claro, asumir un reto de esa responsabilidad, Sí. joven en política, y creo que también es un buen mensaje para la gente, ¿ah? O sea, los jóvenes no deben tenerle miedo a asumir cargos de responsabilidad. Ninguno. Y soñar y luchar por sus sueños. Mira, hay muchos que no lo saben, algunos ponen a ejemplo como Acuña, ¿no? Que vivió en una provincia de Chota y salió adelante. Yo siempre digo, yo he sido más pobre que Acuña, porque allá donde yo viví, en el distrito de Santiago, en Ica, vivimos en una casa en 2 cuartos de adobe, ¿no? Porque mi papá nos abandonó a mi familia, a mis hermanos. Entonces mi mamá llegó a Ica procedente de Iquitos. Yo nací en Iquitos, pero un tema marital, mi papá se vino trayendo a mis hermanos mayores a Ica, de donde es él. Mi mamá vino persiguiéndolo y cuando recuperó a mis hermanos ya no sabía cómo regresar a Iquitos. Correcto. ¿No? Se quedó sin plata. Mi abuelo, que en paz descanse, le entregó un terrenito donde había 2 cuartos de adobe y allí viví por muchos años. No teníamos baño, ¿no? Muchas veces jugué con pie descalzo en la tierra. Estudié en un colegio nacional desde mi primaria hasta mi secundaria. Teníamos muchas limitaciones, solamente vivíamos de lo que mi mamá trabajaba. Mi mamá fue obrera de campo. Yo recuerdo hasta ahorita cómo ella pues venía cansada después de trabajar en el campo. Y yo decía, yo no quiero esto para mí. Yo no quiero esto para mí. Mis hermanos mayores se fueron a servir al ejército, luego se quedaron en Lima trabajando en algunas empresas. Y yo acabé mi secundaria en el distrito de Santiago, en Ica. Y menos mal que uno de mis hermanos mayores ya había puesto como un negocito, ¿no? De melamine, los que fabrican cocinas, ¿no? Había aprendido el oficio y estaba poniendo su negocito. Me vine a Lima, dejé a mi mamá, a mis amigos, familia también, y aquí vine y comencé a trabajar y estudiar. Y así comencé a salir adelante. Luego ya el negocio fue creciendo, fue mejorando. Los beneficios de una economía social de mercado, por supuesto, ¿no? Por eso la defiendo, porque soy, digamos, producto de esos beneficios, ¿no? Porque nos permite pues que un pobre que trabaja, que se saca el ancho, junta su platita, pone su capital, puede salir adelante. ¿Cuántas historias hay? Muchísimas, ¿no? Entonces ya nos trajimos a mi mamá, mi hermana menor también se vino a Lima, hoy en día también ya es empresaria. Yo pude acabar mi carrera, incursioné en la política y en la política pues también me esforcé por no ser un político cualquiera, ¿no? A pesar de mi edad, uno sabe que existen a veces los celos partidarios, ¿no es cierto? Pero con tranquilidad, con prudencia, con mucha calma, vamos escalando y espero más adelante, si Dios así lo permite, poder tener otras experiencias en la política. Linda tu historia, tu historia. Yo creo que va a inspirar a mucha gente. Sí, sí. Por eso es que cuando en semanas de representación visito los colegios nacionales y privados, pero sobre todo los nacionales, y les cuento a los chicos de los colegios nacionales que yo fui como ellos.
¿no? Y que si yo pude, ellos también pueden. Entonces se inyectan de ese optimismo, ¿no? Porque a veces los adultos son los que les meten cosas a los jóvenes, no, que todo es culpa del sistema, que Lima tiene la culpa, que el gobernante tiene la culpa. Entonces los chicos los frustras, Claro. les cortas las alas. Y los educas amargados. Así es. Resentidos. Con rencor, ¿no? Sí. Odiando y culpando al sistema. Nosotros no culpamos jamás al sistema. Nosotros entendíamos que teníamos que sacarnos el ancho para salir adelante. Y efectivamente, en un país como el nuestro, pujante económicamente, donde todavía la democracia es endeble, tienes que sacarte el ancho. Y entonces le digo a los chicos de cuarto y quinto, ustedes van a dejar la secundaria muy pronto y van a tener que buscar un futuro. Recuerden que con trabajo, con dedicación, con esfuerzo, pero sobre todo con optimismo, ustedes van a poder salir adelante. El buen humor es importante. Yo recuerdo haber empezado pues, en el Congreso como limpiador de baños, 2 años. Ah, mira. Tenemos el caso del congresista Wilson Soto, ¿no? También era empleado, él lustraba zapatos. Lustraba zapatos. Entonces los chicos tienen que aprender de que los sueños se cumplen con esfuerzo. Así es. Y que no tiene nada de malo realizar labores donde nos ponga Dios la circunstancia, el camino, porque por algo nos lo pone y uno aprende esas cosas. Así es. ¿Asumiste el reto de ser vicepresidente a qué edad, Alejandro? Tenía en ese momento 36 años. ¿Y qué tal tu experiencia? Bueno, gracias a ti fue muy buena, Pepe, porque estuviste ahí siempre para apoyarnos, para orientarnos, ¿no? Porque esa es la tarea pues, de un oficial funcionario, mayor, claro. ¿no es cierto? Entonces fue mucho más fácil. Pero asumiste el reto sin miedo. No, por supuesto. Claro, uno tiene que asumir retos porque a veces las oportunidades se presentan una sola vez en la vida, ¿no? Claro. Si uno espera que las cosas se den a su manera, es una pérdida de tiempo. Porque hay mucha gente que te dice, no, las cosas... Yo recuerdo mucho a mi mamá porque mi madre me va sembrando, nos va sembrando a los padres a veces, ¿no? Ciertos modelos. Sí. Y entonces vas creciendo en función al modelo que el papá te sembró. Gracias. Yo nunca tuve padre. O tu mami, ¿no? Eso nos dicen, ¿no? Mi madre aplicaba el chicote. Me pasaba conmigo. ¿no? Mi padre me dejó... Claro. Mi padre muere cuando tengo 11 años y mi madre fue la que se encarga pues, de formarme, como pasó con tu mamita, ¿no? Claro. Pero nos siembran modelos y cuando salimos a la vida del mundo real, buscamos ese modelo que nos formaron y nos damos cuenta que el modelo es distinto a la realidad. Así es, efectivamente. La realidad del Congreso. Nos has hablado de ciertas frustraciones, que te llenas de ira, que es natural, quizás la cólera, cuando ves algo injusto, ¿no? Como el tema. Y sobre todo, Pepe, porque muchas veces nos tocan cargar los pasivos de otra gente. Claro. ¿No? Yo voy a algún evento y a veces pues en el evento hay personas que llegan y dicen, sí, pero los congresistas. Digo, pero aquí estoy yo, Alejandro Muñante. En todo caso, si tienes una queja conmigo, dímelo y lo resolvemos, ¿no? Pero no podemos meter pues a todos en un solo saco. Pero ya sabemos que son los gajes del oficio, ¿no? Son los gajes del oficio que hay que saber lidiar y hay que saber apechugar muchas veces, ¿no? Sí, a veces nos toca, ¿no? Hablaste al inicio de la entrevista, hablaste que la gente, la población, debe primero aprender a votar, a saber elegir, ¿no? De todas maneras. ¿Crees que alguna vez la población va a aprender a votar? ¿O crees que quizás habría que modificar y pensar en la posibilidad del voto facultativo? A ver, hay una responsabilidad tripartita en todo esto, ¿no? Los partidos políticos que tienen que mejorar sus filtros, cosa que no sucede en estos momentos, y por supuesto esto genera lo que hoy estamos viendo. Segundo, el sistema electoral como tal también tiene que mejorar. Se pueden hacer muchas reformas. Una de ellas que creo que clama a gritos es que el Jurado Nacional de Elecciones pues no puede ser mesa de partes, ¿no? Claro. Tiene que al menos verificar si es que los militantes o el partido, el ideario, pues se ajusta a los cauces democráticos, pues, ¿no? Y no tengamos impresentables que se visten de corderos, lobos vistiéndose de corderos, metiendo su papelito, como el papel aguanta todo, el Jurado Nacional de Elecciones, bien, gracias, acepta cualquier cosa. O sea, eso también se tiene que mejorar. Y tercero, la responsabilidad ciudadana, ¿no?
O sea, la gente tiene que saber que si un congresista está en ese puesto haciendo un desmadre, como se dice, cometiendo delitos de corrupción, es de una u otra manera responsabilidad de quienes lo eligieron. Claro. ¿No? Entonces, si no aceptamos nosotros esa responsabilidad, no hacemos un mea culpa de manera generalizada, nada va a cambiar, ¿no? Vamos a seguir votando por el que, no sé, pues con el hígado, vamos a seguir votando con el rencor, con el resentimiento, y es que justamente hay gente que se vale de eso. Yo entiendo que en medio de una crisis política hay quienes exacerban los ánimos de la población para generar una especie de oclocracia, ¿no? Y que sea el pueblo el que tenga que decidir hacer borrón y cuenta nueva en el momento que se le plazca. Esa gente aprovecha esta algarabía, ¿no? O esta euforia emocional para después ser ellos los elegidos, ¿no? Y justamente proveniente del furor, del rencor, del resentimiento. Porque si la gente realmente estuviera calmada, pensante, reflexiva, entonces dirían, no, señor, tú no vas a representarme como se debe. Debemos elegir gente que tenga experiencia, gente que tenga una profesión, gente que tenga al menos digamos, un bagaje, ¿no? Una buena presentación, una buena recomendación. Pero hay gente que no le interesa eso porque si sabe que ese momento llega, entonces esta gente, estos dirigentes, no van a ser elegidos. Por eso les conviene siempre alentar la dispersión y el rencor ciudadano. Pero eso también pasa porque la gran mayoría de la población que elige, ¿no? Su vida no gira en torno a la política. Le gusta el chisme político. Sí. Pero y los medios son malos informantes, ¿eh? Distorsionan muchas veces la realidad sobre la base de intereses particulares, sean económicos o políticos. Pero la agenda de la gran mayoría de nuestra población no está dirigida a la política. Repito mi pregunta. ¿Crees en el voto facultativo? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no llegamos a la madurez social de que la gente pueda realizar un voto consciente y facultativo, porque aún vivimos bajo la influencia de ciertos sectores políticos que de una u otra manera persuaden a la población hacia sus intereses, ¿no? Entonces, imagínate, en las elecciones del año 2021 vimos que mucha gente, por ejemplo, que vive acá en estas zonas, ¿no? San Isidro, Miraflores, Surco, no fue a votar. Sí, responsables. Y cuando se dieron cuenta del peligro al que habían metido al Perú, después lo viste marchando en contra de Castillo. Entonces Claro. se dieron cuenta de su gran error, ¿no? Imagínate, eso podría pasar si es que ahorita aprobamos el voto facultativo, ¿no? Entonces yo creo que eso sí sería lo más recomendable, creo que es lo ideal, no obligar a nadie a ejercer su derecho, pero todavía creo que hay mucho por hacer para que la gente de una manera más consciente pueda recién hacer uso de eso. Yo te digo esto porque muchas veces el discurso populista es el que cautiva al pobre, cautiva a quien menos sabe de política, ¿no? Y les promete cosas pues, que el político sabe que no las va a poder cumplir, pero los engaña. El populismo es perverso. Entonces, yo pensaba y reflexionaba y decía, ¿no? Bueno, si hacemos el voto libre, votarán menos, pero votarán mejor. Y la persona que menos sabe, como el político ya sabe que esa persona no está obligada a ir a votar, quizás mejoraría también su discurso para convencer a los que más saben de política, pero que son menos en la población. Yo creo que eso es una muy buena reflexión y creo que ese es el ideal al que tenemos que llegar, pero ahora todavía pues teniendo políticos platas como canchas, ¿no? El rey de la papa, el rey del camote, ¿no? No le va a costar nada darle un incentivo a una persona para que vaya a votar por él, ¿no? Correcto. O sea, todavía estamos en esa etapa, lamentablemente, ¿no? Ahora,
lo que tú bien dices es que hay que conocer para evitar que nos mientan. Y justamente cuando yo hablo con los chicos de cuarto y quinto de secundaria, hablamos sobre la Constitución política. Correcto. Y le digo a los chicos claramente, la Constitución, aparte de decirnos cuáles son nuestros derechos, cómo se maneja el Estado, también es un limitante del poder. ¿Y por qué? Me dicen los chicos. Claro, porque la Constitución nos dice qué cosas puede hacer un congresista y qué cosas no puede ser un congresista, qué cosas puede ser el presidente y qué cosas no puede ser el presidente. Entonces, mediante esta Constitución tú vas a saber qué puede hacer un funcionario y qué cosas no. De tal manera que si alguien que postula al Congreso viene a ti y te dice, vota por mí para construir una pista, para construir un hospital, de plano todos los chicos dicen, mentiroso, porque el congresista no hace eso, ¿no? Qué Entonces bueno. los chicos se enteran finalmente cuáles son las competencias de un presidente, de un congresista, de un juez, de tal manera que ellos ya van a saber qué cosa hace y qué cosa no hace. De tal manera que ese voto informado es el que va a llevar a elección de mejores representantes. Pero esa no es solamente tarea mía, pero claro. Creo que aquí debemos estar involucrados muchas más autoridades. ¿Crees que debe reformularse la malla curricular en la secundaria, por ejemplo, para sembrar los valores cívicos, etcétera? Creo que debe regresar la educación cívica con fuerza en nuestro país. Debe regresar la historia del Perú. Yo salí del colegio todavía con las asignaturas de historia del Perú, con la asignatura de filosofía, con la asignatura de educación cívica, ¿no? Lo llevé por 5 años en la educación. Hoy eso no pasa, Hoy día no sucede, no sucede. Y creo que también, adicionalmente a eso, que es sumamente necesario, tiene que haber una asignatura que se llame ética en la función pública y tiene que estar presente en todas las mallas curriculares de las universidades del país. Porque aun cuando estudies química pura, aun cuando estudies matemática pura, de una u otra manera, cuando sales al mercado laboral, muchas veces te espera la gestión pública, ¿no? Y entonces creo yo que esa asignatura debe ser transversal. Todos deben al menos conocer qué cosa es la ética en la gestión pública. Claro, ese déficit en cuanto a la formación de nuestros alumnos secundarios obedece también a una falta de visión de los gobernantes, ¿no? Sí. ¿Crees que nuestros gobernantes en los últimos años han tenido una carencia de visión de Estado, visión de país, claro, y que solamente piensan en el corto plazo? Sí, por supuesto, ¿no? Mira, a mí me sorprende muchísimo cuando voy a la zona sur del país, cómo estas zonas como Ayacucho, que fueron terriblemente golpeadas por el terrorismo, hoy sus universidades y escuelas estén secuestradas por gente que propaga todavía estas ideas. Claro, ya no lo hace desde la lucha armada, pero sí desde el copamiento de las instituciones. Yo digo, ¿cómo es esto posible? ¿Quién fue el responsable? Cuando más bien estas ciudades deberían ser los que más rechacen estas ideologías. Sucede completamente lo contrario. Tú te vas a Polonia, allá está prohibido el comunismo y está prohibido el nazismo. Te vas a Alemania, está prohibido el nazismo. Te vas a Rumanía, está prohibido el comunismo. ¿Acá hay una doble moral del gobernante? Claro, por supuesto. ¿O cobardía? Cobardía, negligencia, falta de visión, falta de, digamos, de invertir. O sea, no son conscientes que se tiene que invertir mucho más en educación. Algunos dicen que a los gobernantes les conviene tener una población no educada, justamente para poder manipularlos. Es correcto. Sin embargo, esa manipulación proviene precisamente de esos gobernantes que están alineados con estas ideologías. Yo no comparto para nada el socialismo ni las ideologías de izquierda. Y me ha tocado ir a Ayacucho, por ejemplo, y reunirme con pobladores, ¿no? Entonces no basta uno que siempre se para, el guerrillero, el que proteste, dice sí, pero la derecha, yo no me considero tanto de derecha, yo me considero más una persona pro-capitalista, pro-libre mercado, pro-libertad, ¿no? Pero no dicen, la derecha tiene la culpa porque ellos nos saquean nuestros recursos y por ende son los culpables de todos los males que nosotros padecemos. Y yo le hago la pregunta, Señor, le digo,
su actual gobernante, alcalde y gobernador regional, ¿es de izquierda o de derecha? De izquierda. Y el anterior, de izquierda. Y el anterior del anterior, de izquierda. Entonces, si siempre los ha gobernado la izquierda, ¿por qué tú le culpan a la derecha? ¿No? Buena reflexión. Entonces, ellos se quedan, ¿verdad? ¿No? O sea, es que existe eso, ¿no? Es el masoquismo político, ¿no? Es que muchas veces, ¿no? Creo yo, en lugares como Ayacucho y otros seguramente de nuestras provincias, ¿no? Es como cuando yo reflexiono y digo, el pez nunca se da cuenta que está mojado. Claro. Porque siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Y no ha tenido forma de contrastar. Exacto. Hay mucha gente resentida de la actividad privada, cuando la actividad privada es la que genera riqueza y lo hacen las personas que meten su dinero y arriesgan su dinero. Un ejemplo de eso, estimado Pepe, son nuestros amigos puneños comerciantes que están en Puno, están en Tacna, casi el 70% de Tacna son puneños comerciantes. Claro. En Moquegua, aquí en Lima tenemos galerías enteras donde están nuestros hermanos puneños comerciantes. Ellos son capitalistas, claro. Son de derecha y no se han dado cuenta. Claro, y no hay que tener temor en decirse soy de derecha. Claro. Por Dios. Sí. Por eso, lo que nos Pero falta alguien que vaya y les diga eso. Pero hay temor. Pero tú también no crees que el empresariado exitoso no se ha preocupado en generar educación para defender el modelo económico de esta Constitución que nos ha traído tanto crecimiento. No se ha preocupado, y aquellos que son más pensantes, políticos pensantes en temas de libertad económica, se han sustraído solo a lo económico. Correcto. Y no han entrado a tallar en otras áreas de la vida. Entonces, la derecha en el Perú se ha reducido a lo económico, mientras que la izquierda entró a tallar en todas las demás áreas, y por eso nos han ganado por goleada. Claro, por eso es que hace falta que el empresariado no solamente piense en cuanto al beneficio económico que va a tener por el riesgo de su dinero, cosa que está bien. Exacto. Pero tiene que tener una visión más de larguísimo plazo para empezar a educar también en los colegios en lo que es la libertad económica. Sí. O sea, yo veo que la educación no está hecha para la vida. Veo que la educación está hecha para un modelo abstracto que quizás jamás lo van a aplicar, porque no está formada pues respecto a la realidad. Hay muchas áreas en el Perú que necesitan ser declaradas de emergencia. Yo creo que la educación es una de ellas. O sea, no podemos esperar cosas distintas si seguimos haciendo lo mismo. Por ahí es una frase que se le atribuye a Albert Einstein. Entonces, ¿qué es hacer lo mismo? Es esperar que los actuales profesores, los actuales docentes, puedan formar mejores generaciones. ¿Por qué? Porque justamente allí está un gran problema. No por algo se dio a conocer que más de 5.000 docentes en el país firmaron los planillones del Movadef, por ejemplo. Claro. O sea, así no puedes avanzar. Tiene que haber una declaratoria de emergencia donde revises el historial de todos los profesores a nivel nacional, y es más, ver la forma en cómo puedas tú combatir el demasiado poder que existe en estos sindicatos que de una u otra manera controlan no solo profesores, controlan políticos, controlan directores, controlan directivos de educación a nivel nacional. Algo ahí tenemos que hacer. Sí, definitivamente, eso hay que hacerlo. Sí. Cambiando un poquito de tema y regresando a tu vida congresal, ¿crees que es pertinente realizar algún otro tipo de reformas en el funcionamiento del Congreso? ¿Cuál es tu percepción de cómo funciona el Parlamento? El tema de ética, creo que ahí tenemos un punto flaco, bastante flaco. Aun cuando el presidente de la comisión, y tú eres testigo de eso, sea una persona correcta, muchas veces los informes que ellos presentan ante la comisión son cambiados por el voto de los que conforman. Claro, la Secretaría Técnica, por si acaso, es el ente asesor del presidente de la Comisión de Ética que alcanza un informe donde recomienda, por ejemplo, la suspensión de un congresista. Pero cuando el presidente
lo somete a debate de los parlamentarios, ustedes están en la libertad pues, de cambiarlo, moverlo, subirlo, bajarlo. Y ahí sucede el desmadre. Pues. Correcto. Ahí sucede la impunidad, ahí sucede muchas veces la flexibilidad con la que tratan algunos parlamentarios. Entonces, yo creo uno de los cambios que son sumamente necesarios en el reglamento del Congreso es que, que la mesa directiva pueda tomar más atribuciones en esos casos. Por ejemplo, la mesa directiva hoy puede sancionar, y nos tocó a nosotros, estando en la mesa, sancionar a este congresista Pasión Dávila. El Pegalón, ¿no? Cuando fue por la retaguardia y le pegó de manera cobarde a otro congresista. Burgos. Y luego salió corriendo para que no lo alcance, ¿no? Cobarde, pues, ¿no? Y profesor profesor, te cuento, que no aprobó su examen oportunamente y que ingresó a la carrera, ¿no? Del profesorado por una ley, pero no por aprobar su examen, ¿eh? Sí, imagínate. Esa clase de profesores son los que hoy, pues, educan a nuestros niños, ¿no? Entonces, este señor fue sancionado a propuesta de la mesa directiva y aprobado por el Pleno. ¿Por qué? Porque sucedió durante la sesión del Pleno. Muy bien. Entonces yo creo que aparte de eso, la mesa directiva también podría o debería sancionar o presentar ante el Pleno una solicitud de sanción para aquellos casos flagrantes, ¿no? O sea, aquellos congresistas que son agarrados con las manos en la masa, o para aquellos casos donde los elementos de convicción sean tan evidentes que ya pues la cosa es escandalosa. Pero ¿no? Antiguamente... Y ahí la mesa directiva propone la sanción y de frente el Pleno la aprueba. Y en otras oportunidades también, te hablo de la época bicameral, cuando pasaban estos hechos, la mesa directiva le encargaba a 3 congresistas del Pleno para que estudien el tema de carácter ético y traigan una propuesta de sanción al Pleno en el plazo de 7 o 8 días. O sea, ya no había la comisión de ética, sino eran 3 parlamentarios a los que se le encargaba el tema. De manera que hacían las cosas mucho más rápidas, porque la población, cuando el Congreso se demora, dice, no, Otorongo no come Otorongo, quieren que nos olvidemos del tema, ¿no? Y la Comisión de Ética, comillas, se convierte en una especie de lavandería, ¿no? Exacto, así es. ¿Qué otra reforma harías o propondrías en el funcionamiento del Congreso, estimado Alejandro? Bueno, el otro es el tema del transfugismo, ¿no? Correcto. Hay demasiado transfugismo. Creo que el Tribunal Constitucional ha dejado abierta la ventana de manera bastante ligera, ¿no? Para que los congresistas abandonen sus bancadas y formen otras, de tal manera que una buena parte de parlamentarios ya no pertenecen a la bancada o al partido por el cual fueron elegidos. Así es, ¿no? Hay un desencanto, ¿no? La gente cuando vota, normalmente vota solo por el partido, por el candidato presidencial, y marca el símbolo en todas las áreas, ¿no? Para Congreso, para parlamentario andino, y como no sabe quién está postulando, simplemente marca el símbolo. Entonces la cifra repartidora le da a aquel que ha tenido por voto preferencial más votación, aun cuando su voto quizás sea menor a otro congresista que postuló, pero cuyo partido no pasó la valla electoral. Correcto. Entonces le dan el cupo, la curul a este congresista. Bueno, finalmente este congresista ingresó porque gente votó primeramente por el partido. Muy bien. Y llega al Congreso, se sale del partido para irse a armar otra bancada. Yo creo que eso no es correcto. Eso se tiene que, al menos, claro, es una sentencia del TC, me dirán, y tiene que respetarse, sí, pero creo que se podrían poner ciertos parámetros. Por ejemplo, tú dices que estás renunciando a tu bancada por objeción de conciencia, al menos fundamentame por qué. Hoy en día un parlamentario no tiene necesidad de por qué fundamentar y de frente pide su renuncia sin explicar nada, y la oficialía mayor está en la obligación ya de contarlo como no agrupado, ¿no? Pero hay que explicarle también a nuestros amigos que esa sentencia del TC fue de un tribunal constitucional compuesto por personas ligadas a la izquierda, también, que sacaron una sentencia para favorecer al grupo parlamentario de entonces, Juntos por el Perú, con el partido de la señora Verónica Mendoza, que como ya no podían convivir como bancada, típico de la izquierda, ¿no? Típico de la izquierda, hicieron que el TC saque una sentencia para que por razones de conciencia, que nadie sabe qué significa, así es,
puedan ellos separarse y empezó la fragmentación del Congreso. Estamos hablando del año 2000, me parece, 16. Sí. Me parece. Entonces, eso también me hace reflexionar respecto al rol del TC. Pero no quiero entrar a ese tema. Quiero seguir con el tema de las reformas. ¿Encuentras, por ejemplo, saludable que el Congreso tenga entre comisiones ordinarias, de investigación, comisiones especiales, más de 50? No, no es nada saludable, no es provechoso, tampoco es productivo y es más, te genera una sobrecarga innecesaria y un agente distractor terrible para los parlamentarios, ¿no? Por ejemplo, me pasa, yo estoy como miembro de la Comisión de Educación, la Comisión de Constitución, actualmente también soy vicepresidente de la Comisión de Justicia y soy miembro de la Comisión de Descentralización. ¿Alguna comisión investigadora? No, tengo una comisión especial para poder plantear ante el Parlamento el anteproyecto del nuevo Código de Ejecución Penal. Pero esta comisión nace por ley. Correcto. No es un tema de decisión interna del Parlamento. No es. Correcto, no es una ley. Exactamente. Entonces, me pasa, por ejemplo, que se me cruza la Comisión de Educación con la Comisión de Constitución. Todos los martes me pasa eso. Entonces, ¿qué haces? Tengo que estar en uno de manera física y en otro virtual, ¿no? O sea, me tengo que arreglar, ¿no? Pero imagínate, así muchos congresistas estamos en esa situación. ¿Por qué? Porque estamos en 1001 comisión. Entonces, se distrae uno, o sea, se aboca a cosas que también ni siquiera tienen importancia. O hay comisiones que ni siquiera dictaminan. Correcto. No, ni siquiera dictaminan. Entonces, esas cosas uno tiene que replantearlas inmediatamente. Las comisiones investigadoras tienen que tener un tope, ¿no? 3 o 2 por periodo parlamentario. Las comisiones especiales también. Fíjate que algo raro en las comisiones especiales, porque mientras las comisiones dictaminadoras ordinarias cambian de mesa directiva cada año y se reparten en función a los acuerdos parlamentarios, las comisiones especiales se han vuelto una especie de virreinato, porque el que está como presidente permanece ahí los 5 años y le pertenece a la bancada que lo propuso y esa comisión funciona 5 años. ¿Te refieres a la comisión especial? Hay varias, hay de OCDE, hay de COVID, hay de seguridad ciudadana, hay de seguimiento de los acuerdos del acuerdo Asia-Pacífico. Pero eso pasa también porque como que han salido del foco, Niño ¿no? Costero. No nos fijamos en eso, me parece. Ahora, ¿tú crees que es saludable para el funcionamiento del Congreso que cada año se cambien los integrantes de las comisiones ordinarias de manera que no pueden tender a la especialización? Porque en otros parlamentos se elige un cuadro de comisiones para el año, para los 5 años o 4 años. Sí. Y que tiende a la especialización, porque el Congreso también demora casi un mes en renovar su cuadro de comisiones cada año. Sí. Yo creo que como mínimo deberíamos tener 2 años y medio o 2 años, ¿no? Así como la Comisión de Ética, que es la única que dura 2 años. Correcto. Pero también puedes ver el perfil de aquellos que lo van a presidir. Por ejemplo, la Comisión de Salud hoy en día está presidido por una señora que estudió cosmetología. Y no por menospreciar su profesión, pero zapatero su zapato, claro, ¿no? Mínimo, pues. La Comisión de Justicia estaba siendo dirigida por una profesora. La comisión, a ver, ¿qué otra comisión me acuerdo? La Comisión de Trabajo está siendo dirigida por un profesor. La comisión, no sé, y así hay otras comisiones que están siendo dirigidas por personas que jamás estuvieron involucradas en el rubro, ni por asomo, ¿no? Entonces eso es una falencia terrible, pero claro, ahí donde prevalece los acuerdos partidarios, ¿no? Y sobre todo, a mí me toca esta comisión, por si acaso, ¿y a quién vas a poner? Yo veré a quién pongo, ¿no? Claro. Y me reparto entre mis congresistas al que le falta presidir, ¿no? A ese le tengo que dar. Y eso falta también, eso sucede por la fragmentación que el Parlamento tiene, que son 11 bancadas, ¿no? También, por supuesto. Y también algo curioso que sucede es que a veces pareciera que los congresistas no agrupados, es como que estarían alentando al transfugismo, claro, porque los congresistas no agrupados tienen más derechos que los congresistas agrupados. ¿Por qué? Porque los congresistas no agrupados tienen al menos el derecho de hablar 1 minuto.
En cambio, en tu bancada, nosotros somos 9, por ejemplo, solamente nos dan, depende de la hora de debate que pongas, si son 2 o 3 horas, nos dan entre 6 minutos a 9 minutos. Entonces, si el vocero o otro político agarra 2, 3, 4, ya la mitad nomás habla, el resto nos quedamos con las ganas, ¿no es cierto? Pero los no agrupados, sin importar, tienen 1 minuto cada uno. Entonces, habla en lugar de un... Y ese es uno. Y lo otro es que pueden presentar un proyecto de ley solamente pidiendo la firma de alguien y ya está. En cambio nosotros no. Tenemos que firmar el vocero y tienen que firmar Tienes que convencer a tu bancada para que te apoye. Y tienen que firmar la mayoría mi proyecto de ley. Entonces, esas son las cosas raras que pasan en el Parlamento. Alejandrito, hay tanto que hablar del Congreso. Necesitaríamos muchos programas. El tiempo nos gana. Pero yo quiero, por favor, esa es tu cámara. Muy bien. ¿Qué mensaje le das a los jóvenes que quieran ser políticos, que quieran ser ministros de Estado, que quieran ser presidentes del Perú? Bien. Este es el programa Educación y Política. Con tu experiencia, tu buena fe, tu buen corazón, ¿qué le dices a nuestros televidentes? Decirle a los jóvenes de este país que la política no es buena ni mala per se. Será buena en la medida en que hombres y mujeres buenos la conduzcan y será mala en la medida en que hombres malos la conduzcan. Así que necesitamos a los hombres y a las mujeres buenas. Necesitamos a jóvenes con talento, jóvenes con vocación que incursionen en política, que tengan la valentía, el coraje y la decisión de incursionar en política porque los necesitamos. Edmund Burke dijo claramente que lo único que necesita la maldad para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Y lamentablemente en nuestro país de hoy, los hombres buenos prácticamente no han hecho muchas cosas que digamos. Así que es hora de revertir esa situación y decirle a los jóvenes que sí se puede hacer política de la buena, se puede realmente soñar con un cambio en nuestro país, pero eso empieza desde la decisión personal. Empieza porque te animes a incursionar y seguir adelante con tus sueños, siempre cultivando no solo el conocimiento, sino también un espíritu con principios y valores. Muchas gracias. Alejandro, gracias por venir al programa. Gracias, Pepe. Y el mejor de los éxitos en tu carrera política y personal y profesional. Muchísimas gracias, Pepe. Amigos, hemos acabado por hoy. Los espero el próximo lunes, 4 de la tarde, en Educación y Política, en el Canal B, el canal del Bicentenario. Hasta luego.